Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna. Recuerden, todos los viernes estamos aquí de 7 a 8 de la noche haciendo los comentarios de la editorial periodística que se presenta pues durante toda la semana, hablando pues precisamente de la información que existe a través de, repito, de los periódicos Universal, Excelsior, La Razón, Impacto, Jornada, donde pues las noticias nacionales e internacionales están a flor prácticamente y podemos hacer los comentarios en un análisis editorial de lo que acontece, y sobre todo esta etapa final donde La Gravedad, cinta del realizador mexicano, se colocó como una de las favoritas en la entrega del Oscar, al lograr una decena de nominaciones, entre ellas el del Chivo Lubetzky. Lupita Nyong'o, nacida en México y criada en Kenia, también obtuvo una postulación, y vemos cómo se destacan. Esperemos que esta postulación que vaya a tener Cuarón pues se le otorgue pues cuando menos el Oscar, para que por primera vez en México, no solamente la convocatoria que se debe de tener. Bueno amigos, pues vamos ahora a hacer algunos comentarios muy importantes de lo que está aconteciendo, porque precisamente el Ejecutivo Nacional ha estado en Davos para hacer algunos comentarios y la presentación y la difusión del país, sobre todo en el aspecto de la economía que se está manejando en estos momentos, y el presidente de México recibe una serie de felicitaciones, tal y como nos dicen algunos de los periódicos, donde pues se está mencionando qué es lo que fue a hacer a la zona de Davos el presidente Enrique Peña Nieto, y dice: transformación silenciosa despierta interés por invertir en México. Calderón y Zedillo aplauden cambios impulsados por Peña. Ante inversionistas y líderes empresariales, el presidente Enrique Peña Nieto presumió las reformas que se concretaron en México el año pasado. Bueno, pues esto es parte de la información y lo leemos a través de Cecilia Telles Cortés en Davos, que es una corresponsal. Está publicado por el periódico Crónica en la sección 3 y nos está hablando de esa primera etapa. Luego el periódico La Jornada dice: tendrán que sujetarse a la formalidad y prevé la ley. Peña Nieto abre puerta a las autodefensas para ser policías. Yo creo que aquí esto lo vamos a analizar un poco más adelante, porque el presidente Enrique Peña Nieto, pues me parece que tanto el secretario de Gobernación como él entraron en contradicción, porque hace unos días, como lo vamos a ver en los periódicos, como dice el periódico La Razón, si me lo permiten ustedes, dice: gobierno entra a tierra caliente, acciones de fuerza y de ley para retomar Michoacán. Los delincuentes deben recibir el trato que la ley dispone para ellos. No hay espacio alguno ni para la tolerancia ni para la complacencia. El Estado hará su trabajo de manera severa e inflexible, dice el periódico La Razón, y está escrito por Daniela Huachuf. A las autodefensas se les emplaza a que regresen a sus lugares de origen. No habrá tolerancia para quien sea sorprendido en posesión de armas. Esto es lo que dijo el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en donde pues está publicado precisamente el 14 de enero, pero vamos a ver qué nos dice el presidente Enrique Peña Nieto. Y lo estoy mencionando porque hay contradicción en las declaraciones. Si el secretario de Gobernación dice que a todos aquellos que se les encuentre con armas en la mano, pues están sujetos a la ley, sobre todo porque están portando armas de alto calibre, solamente del manejo del ejército. Pero dice así: Peña abre puerta a las autodefensas para ser policías. Pero lo que no sabemos es que esas autodefensas a quienes corresponda, si son gente del pueblo, si son de los primeros llamados los templarios, si son sujetos de búsqueda de la ley. Y aquí estamos viendo ya algunas fotografías, algunos enmascarados, que evidentemente se protegen, porque lo que no sabemos es si son de las autodefensas de los pueblos, si son templarios, porque así se les conoce con este nombre, aquellos que están cometiendo crímenes en algunos lugares, y me atrevo a decirlo porque lo dicen los periódicos. Reitera Enrique Peña Nieto que han bajado el 30% de homicidios ligados al crimen organizado. En La Ruana, familiares de comunitarios presos se quejan ante la Comisión de Derechos Humanos. Han ingresado al país 50,000 colombianos, indagan si hay ligas con los cárteles de la droga. Davos elogia por los logros de México en solo 14 meses. El fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, aplaude las reformas y las califica de sobresalientes. El país vive una transformación silenciosa que genera gran visibilidad, señala el presidente Enrique Peña Nieto. Y esto
está publicado en el periódico de hoy, viernes 24, donde el discurso del presidente Enrique Peña Nieto pues está prácticamente avalado por dos expresidentes, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, ayer en Davos. No sabemos si los dos fueron para participar en alguna conferencia, tanto el presidente Zedillo como el expresidente Calderón. Pues lo único que nos llamó la atención es que no estuviera Vicente Fox, porque él está hablando de esta participación también y ya ha tenido algunas intervenciones. Entonces, repito, de acuerdo a lo que se ha publicado en algunos periódicos, sobre todo del periódico La Razón de hace unos días, de Miguel Osorio Chong, habla de la participación y a mí me parece que hay contradicciones, porque el presidente dijo que estos guardias, mencionó que algunos de ellos había policías cooptadas, tal y como nos dice el periódico Excelsior y escrito por Georgina Olson en Michoacán, zonas con debilidad institucional. Peña Nieto, había policías cooptadas. El presidente dijo que hay algunos grupos de autodefensas genuinamente organizados. Y esto está publicado el día viernes 24, estoy relacionando precisamente los comentarios de lo que aconteció en Davos. Miércoles 22, Enrique Peña Nieto ordena a Sedesol dar prioridad a Michoacán. Sin embargo, en la publicación aparecen los hijos de los templarios vestidos una cantante, Melissa, y el hijo Enrique Quique Plancarte, uno de los líderes de los caballeros templarios. Y esta referencia hace mención a Enrique Peña Nieto en Davos. Me parece que lo que está comentando es una justificación de haber tomado ya la ubicación en Michoacán, como nos dicen algunos periódicos. Pero estoy leyendo el periódico Crónica del día 22, en la primera plana, dice: Osorio Chong, hay alerta permanente en todo el país. Parácuaro fue el Edén de los templarios, lo escribe Daniel Blancas en Parácuaro. Los manantiales, los atardeceres con rolas de Juan Gabriel, la oferta gastronómica de chavindecas y uchepos, tortillas con queso, etcétera, etcétera. Y se habla de los voceros de los guardias, de cada uno, y ha trascendido porque los noticieros del mundo entero están hablando precisamente de lo que acontece en esta zona de Michoacán. Dice el periódico Viernes 24, El Universal, publicado el día de hoy en primera plana, dice: disminuyen 30% de homicidios ligados al narco, dice a empresarios. Defiende Enrique Peña Nieto en Davos la seguridad de la República Mexicana. Destaca resultado positivo en Monterrey y Ciudad Juárez. Davos, Suiza. El presidente Enrique Peña Nieto defendió en el Foro Económico Mundial la estrategia de seguridad puesta en marcha por su gobierno y aseguró que se ha logrado reducir al 30% de homicidios vinculados con el crimen organizado. Ante empresarios del mundo, dijo que las acciones consisten en crear nuevas instituciones policíacas más profesionales, equipadas con mando único, aplicar el sistema de justicia penal y consolidar la Fiscalía General de la República. Yo creo que aquí, en lo que está diciendo el presidente Enrique Peña Nieto, se tiene que hacer un discurso con mucho cuidado, porque evidentemente la sesión tiene menos de 10 días de estar tratando de recuperar en Michoacán pues la seguridad de estos lugares, no solamente en Michoacán, sino en Monterrey y en algunos otros estados de la República, porque, me permito decirlo, de acuerdo a las lecturas que se están haciendo en los periódicos y los diferentes editoriales como Francisco Reséndiz, enviado a Davos, pues estamos viendo la problemática de una justificación del presidente Enrique Peña Nieto ante Davos y ante el mundo para que puedan lograr y llegar a nuestro país pues las aportaciones económicas de algunas instituciones. Pero a mí me parece muy interesante la publicación de hoy del periódico El Universal, donde dice en primera plana: periodismo de investigación, por parte de Lidet Carrión y Silvia Otero, quienes dice: aparecen dos fotografías de dos mujeres muy bellas, jóvenes, una de ellas con armas largas, una Kalashnikov, o sea, una AK-47, sabía de gente asesinada, a mi cuñada se la llevaron con 3 meses de embarazo. La comandanta Bonita, guardaespaldas del americano, uno de los líderes de autodefensas.
Bueno, yo no sabía que ahora teníamos que ser protegidos por mujeres para poder salvaguardar nuestra seguridad. Y dice, aparece la hija supuestamente de uno de los templarios. Soy totalmente ajena a la situación con la que me relacionan. Mi mundo es la música. Melissa, cantante e hija de un líder del crimen organizado en la foto con atuendo de templaria. Mujeres en la guerra de Michoacán. En las filas de autodefensas hay un puñado de mujeres decididas a levantarse contra el crimen organizado. Una de ellas funge como escolta de uno del llamado americano. El líder de autodefensas pidió protección a la PF. Gobernación reconoce que hay conversaciones con representantes de grupos de Michoacán. Luego dice, viene otro más. Exmilitares y templarios en autodefensa. Quiere decir esto que están mezclados. Ahí es donde la inquietud con la declaración de lo que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, pues, ¿qué es lo que está sucediendo en Michoacán? ¿Por qué en las últimas semanas hay una campaña muy fuerte en radio y televisión y en los periódicos a través de todo ello? Dice, se aseguran tener 20,000 miembros, solo 3,000 están armados de Estados Unidos. Empresarios y jornaleros también entre sus filas. Tierra Caliente, Michoacán. El origen de los integrantes de autodefensa es diverso. En un sondeo del Universal realizó entre las filas de estos grupos. Y esto fue escrito en el periódico El Universal por Lidet Carrión. Y luego tenemos ahí, pues, otros elementos más. Falta de gobierno es causa de violencia. Ombudsman ve abandono de autoridades en Michoacán. Autodefensas se encuentran fuera de la ley según la Comisión de Derechos Humanos. El periódico La Razón, lunes 13 de enero. Anoche iban por Bastión de los Templarios, autodefensas tomaron por asalto Nueva Italia y se ven perfectamente armados con armas de alto calibre, sobre todo los Kalashnikov, AK-47. Y vamos a una breve identificación. Aquí tenemos elementos de los templarios, pero vamos a una breve identificación de canal y regresamos en un minuto con ustedes, amigos.